Bueno, muy bien. Queremos darle la bienvenida a nuestro curso de complicaciones y urgencias en cirugía bariátrica, que es organizado por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica Digestiva. Mi nombre es Rodrigo Muñoz, yo soy cirujano digestivo, trabajo en la Universidad Católica, en el equipo de cirugía digestiva alta y en el Hospital Sotero del Río. Soy el director científico de nuestra sociedad y a nombre de la sociedad, de nuestro presidente, de nuestros directores y el resto de los miembros, le queremos dar a todos la bienvenida y agradecer a nuestros coordinadores del día de hoy, al doctor José Ignacio Fernández, a nuestro presentador y a nuestra panelista en nuestro primer módulo de este curso. Este primer módulo va a estar enfocado en complicaciones posoperatorias precoces en cirugía bariátrica. El día de hoy vamos a hablar de sangrado. Le voy a explicar a todos brevemente en qué consiste la organización de este curso. Este curso, cada módulo, consiste en la presentación de un caso clínico, que en el día de hoy lo hará el doctor Juan Pablo Lanisbat. Durante la presentación del caso clínico se van a ir haciendo preguntas abiertas a todos quienes están presenciando el módulo del día de hoy, y la idea es que ustedes vayan contestando, y en la medida que van contestando nosotros vamos a ir discutiendo la respuesta que ha dado la audiencia, y finalmente vamos a cerrar con el resto de los panelistas comentando e incorporando algunas de las preguntas que puedan haber salido durante la presentación. Así que, sin mayor preámbulo y para que nos ajustemos a los tiempos de este módulo, le vamos a dar la introducción y la bienvenida al doctor José Ignacio Fernández. Para quienes no conocen al doctor José Ignacio Fernández, él es cirujano digestivo formado en la Universidad Católica. Actualmente es el jefe de cirugía digestiva de la red de salud en Vitacura, y es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y también del Departamento de Cirugía Esófago-Gástrico de la Sociedad Chilena de Cirugía. José Ignacio, bienvenido y queda a cargo del módulo el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos los inscritos por participar de este encuentro. Esperemos que pueda ser útil la presentación para todos ustedes. Los voy a dejar con el doctor Juan Pablo Lanisbat. Él es cirujano digestivo formado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También es miembro cirujano staff de la Clínica Red Salud Vitacura. Y trabaja también en el equipo de cirugía digestiva del Hospital San José. Él nos va a presentar un caso que corresponde al módulo de este curso, el cual vamos a ir desarrollando y haciéndolos participar de las alternativas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que se pueden presentar en casos como este. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Ignacio. Primero que todo, agradecerles a la sociedad y a los organizadores por la invitación y, bueno, a todos los panelistas que están hoy día. Vamos a partir con el caso, entonces, hoy día, que nos toca, que tiene relación con las hemorragias en el agudo, en el postoperatorio de la cirugía bariátrica. Nuestro caso, ¿se ve bien la presentación, cierto? Antes que sigamos para el resto. Ok. Nuestra paciente es una paciente de sexo femenino, de 46 años, ¿cierto? Cuyo peso es 87 kilos, la talla 1 metro con 63 centímetros y un IMC de 32.9. Estamos hablando de una paciente con un grado de obesidad tipo 1. Los antecedentes médicos son resistencia a la insulina, hígado graso, dislipidemia mixta, y además tiene un reflujo gastroesofágico patológico, y la paciente es dependiente de inhibidores de bomba de protones de forma diaria. Como antecedentes quirúrgicos, la paciente tiene una abdominoplastía, 2 cesáreas, una esterectomía y una colecistectomía LAB. O sea, hasta ahora tenemos una paciente que es obesidad grado 1, con comorbilidades que están bien controladas. Es una paciente muy tipo de cirugía bariátrica del día a día. Bueno, se discutieron las opciones con la paciente manga o bypass, que son las principales opciones que hacemos nosotros hoy en día. Y por el tema del reflujo, el uso de inhibidores, etc., se decidió un bypass gástrico, ¿okay? Que fue la cirugía que se realizó, obviamente de forma laparoscópica. La cirugía entonces fue un bypass gástrico laparoscópico. La anastomosis gastroyeyunal nosotros la hacemos de forma mecánica, lineal, con una carga blanca, y el cierre de la pared anterior se hace con una sutura manual de PDS. La anastomosis enteroenteral o el pie de la IDRU se hace con de forma lateral mecánica, con una carga blanca también, y el mismo cierre de la pared anterior con un PDS
3-0. El tiempo operatorio fue de 60 minutos. No se describe ningún incidente dentro de la cirugía. Fue una cirugía relativamente exangüe. Se hizo la hemostasia. No había sangrado de los trócares en la salida, que es parte de nuestra técnica habitual. Y la paciente fue una salida de la anestesia normal y fue un postoperatorio en la recuperación también normal. Como dice ahí, postanestesia 3 horas. La analgesia endovenosa fue con ketoprofeno, metamizol en infusión, que es lo que ocupamos normalmente. Metadona rescate que no requirió. Nosotros siempre ocupamos medidas antiembólicas y además compresión neumática intermitente en las primeras 24 horas de los pacientes. Y la enoxaparina siempre en general la dejamos entre las 6 y 8 horas del postoperatorio. Y dejamos en general 40 miligramos subcutáneos, la primera dosis. ¿Okay? Ahora, primer día postoperatorio. Estamos hablando de un paciente que lleva aproximadamente 12 horas de operado, se operó, digamos, un lunes, el martes en la mañana. La paciente tiene una frecuencia cardíaca en torno a 100, está afebril. La verdad que a la palpación la paciente se relata estar distendida, se palpa algo distendido el abdomen, pero está expresible, indoloro y no hay un Bloomberg. Está normotensa y no refiere dificultad respiratoria y satura ambientalmente 96%. Entonces ahora viene nuestra primera pregunta para el público. Esta paciente está cursando un postoperatorio normal. Ustedes piensan que puede tener un TEP, puede tener una hemorragia postoperatoria o puede estar cursando con una filtración de la anastomosis gastroyeyunal. Eso. ¿Tengo que votar yo también? Esperemos entonces los resultados del público. ¿Cuánto vamos a dar? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Tenemos ya el 52% que ha votado. 61%. Ok. Esperemos que haya, no sé, un 70-80% de votos. Ojalá 100, pero siempre hay algunos que están un poco en duda. Ustedes me dicen. Por ese primer día postoperatorio. Dime. Juan Pablo, una pregunta. ¿Podrías comentar un poquitito más este primer día postoperatorio? Por lo que yo entendí, la paciente estaba sin dolor abdominal, un poco distendida, y Sí. al examen físico, en el fondo lo que destacaba es que solo estaba con una frecuencia cardíaca de 100. Exacto, sí. Una frecuencia cardíaca peri 100, Sí. en general bajo 100, entre 90 y 100, pero sí, cercano a 100. Lo que no era, por ejemplo, lo habitual en la paciente preoperatorio, ¿ya? La paciente Claro. tenía 70 normal, ahora estaba en 100. Sin embargo, estaba normotensa, saturaba bien, tenía buen llene capilar. El abdomen lo sentía distendido, pero no había un dolor, ni una resistencia muscular, ni un Bloomberg, ¿ya? Un abdomen relativamente normal dentro de un postoperatorio de 12 horas. ¿Ya? ¿Y había tenido tránsito a gases en ese momento? No había tenido tránsito. No. Ya, gracias. Eso, ¿tenemos resultado? Ok, entonces un 73% respondió que el paciente está con una hemorragia postoperatoria. Un 20% respondió que el postoperatorio era normal, un 7% TEP y un 0% habló sobre la filtración. No sé si quieren comentar. Yo quisiera Ignacio, agregar, claro. brevemente, a pesar de que digamos, el tema es hemorragia postoperatoria, que parece un poco obvio, pudiera tratarse también de un postoperatorio normal de una paciente a 12 horas de una cirugía. No todos los pacientes evolucionan al día siguiente uno espera encontrarlo con 70 de pulso, prácticamente sin molestias y con un abdomen blando sin ningún hallazgo. Eso es lo más frecuente, pero hay pacientes que pueden evolucionar con un poco de frecuencia cardíaca elevada y aún así estar causando con un postoperatorio normal. Siempre hay que poner la atención a la frecuencia cardíaca en el postoperatorio, pero pudiera tratarse un postoperatorio normal. Camila, ¿algo que agregar? Yo creo que, estando de acuerdo con el doctor Fernández, aquí lo importante es la evolución en la clínica. Efectivamente, las primeras 12, 24 horas una paciente puede tener taquicardia y no necesariamente tener alguna complicación, ya sea hemorragia, filtración, ser parte de un postoperatorio normal, pero sí es fundamental, que es lo que viene después de la presentación, obviamente, es qué pasa después de estas 12 horas, porque obviamente uno no se queda con estos 100 de frecuencia cardíaca y la da de alta. Ahí es como lo primordial dentro del caso clínico, que es la clínica inicial y qué pasó después. Vamos a seguir entonces.
Bueno, como dicen ustedes, esto es muy importante, especialmente hoy en día que la cirugía se está haciendo ambulatoria cada vez más. Entonces damos de alta a los pacientes 24 horas de repente postoperatorio y sabemos que el rango de sangrado en general son las primeras 24, pero hasta 48 horas. Entonces es un periodo que hay que siempre estar un poco encima de los pacientes. Entonces, ¿cómo evolucionamos acá? Bueno, durante la mañana de ese día presentó un episodio de hematoquesia escasa. La paciente no tuvo ningún compromiso hemodinámico y la frecuencia cardíaca se mantenía entre 90 y 100. Ahora tenemos este paciente entonces que tiene 90 y 100, pero ahora estamos objetivando un poco que hubo algún sangrado. Tenemos una hematoquesia que es escasa y la paciente clínicamente no ha cambiado, solo se agregó la hematoquesia y este sangrado. Entonces, la hematoquesia, perdón, y la taquicardia que está pericial. Entonces, el estudio, ¿cómo seguirían con el estudio diagnóstico de este paciente? Una angio-TC, una endoscopía digestiva alta, una colonoscopía o le tomaríamos laboratorio de control? Esa es la próxima pregunta. Vamos a esperar entonces que el público responda. Acordémonos entonces que esta paciente tiene hematoquesia, frecuencia pericien, clínicamente el resto de las cosas son relativamente normales dentro de un postoperatorio de menos de 24 horas y estamos viendo nosotros las primeras 12 horas. ¿Ya? ¿Tenemos resultados? Ok, entonces ahora un 59% del público respondió que le tomaría control de laboratorio, o sea, un manejo, digamos, más de observación, más pasivo, entre comillas. Un 12% tomaría una angio-TC y un 29% le haría una endoscopía digestiva alta. 0% haría colonoscopia. Más o menos un tercio del público piensa es que es buena idea hacerle una endoscopía en esta etapa al paciente. No sé si la doctora Neto tiene algo que comentar respecto a tomar esa conducta a esta altura del caso. Sí, a ver, en el caso del bypass gástrico, yo creo que aquí ya tenemos que empezar a hacer la diferenciación entre el sangrado en una manga que el sangrado en un bypass, ¿cierto? En el caso del bypass gástrico, la mayoría de los sangrados son hemorragia digestiva. Y al igual que en muchos otros casos de hemorragia digestiva, el manejo es primordialmente conservador. La endoscopia digestiva alta, en estos casos, es más que nada un método diagnóstico, pero aquí ya tenemos el diagnóstico, o sea, es una paciente que tuvo hematoquesia, y la verdad es que me parecería mucho más criterioso pedir una hemoglobina, un hematocrito de control, ver qué tanta repercusión tiene en los parámetros hematológicos la hemorragia, y no necesariamente entrar a hacer alguna intervención, sobre todo en unas suturas recientes, en una paciente que lleva 12, 24 horas a operar. De acuerdo. Otro comentario, también el tipo de sangrado de hemorragia digestiva, si es melena, hematoquesia o hematemesis, nos puede hablar un poco del origen, ¿cierto? Porque tenemos varios puntos de sangrado en un bypass. Tenemos la gastroyeyuno anastomosis, tenemos el pie de la IDRU, tenemos incluso sangrados hasta el estómago remanente, o es cierto que está excluido. Entonces, cuando tenemos hematoquesia, estamos hablando en general de un sangrado que es más bajo, distal. Una endoscopía digestiva alta probablemente sería difícil que llegue a un pie de IDRU o a ir a ver el estómago excluido, ¿ok? Solo considerándolo como una opción. Ahora, la mayoría del público respondió lo que fue nuestro manejo, que fue un control de laboratorio. Entonces, ¿qué nos salió? Bueno, vemos un hemograma que mostró un hematocrito de 35, el preoperatorio era 41, una hemoglobina de 12, los leucocitos estaban normales, no había desviación izquierda ni baciliformes, la PCR era 33, nuestro estándar máximo de laboratorio era 10, o sea, está levemente elevada, y las pruebas de coagulación estaban normales. Entonces, tenemos un paciente que tiene una baja de hematocrito pequeña en comparación al preoperatorio, ha tenido algo de evidencia de sangrado por hematoquesia, está pericien de frecuencia y tiene una PCR levemente aumentada. ¿Cómo manejarían a esta paciente con todos los antecedentes que tenemos ahora? Vamos a una endoscopía, le hacemos una laparoscopía exploradora, vamos a un manejo más conservador o continuamos con el manejo habitual del paciente. Lo realimentamos, le damos nutrición, régimen líquido, solución trófica, como sea que ustedes hagan la realimentación o el inicio de la realimentación en los pacientes de bypass y seguimos con un postoperatorio habitual. ¿Qué les parece a ustedes?
Juan Pablo, pregunta mientras Sí, claro. los que están conectados responden. Solo para clarificar nomás. Entonces, la paciente, el cambio que tuvo fue que tuvo hematoquesia, Sí. estaba sin dolor y la frecuencia cardíaca ya se había normalizado. No, sigue en 90-100. Entre 90 y 100. Sigue pericien, hematoquesia Sí. y clínicamente sin dolor, y ella, en el fondo, no sé, levantándose, caminando, haciendo sus cosas normales dentro de la Claro, primera o hora. sea, distensión, no ha tenido mucho movimiento todavía de caminar, así, Ya, porque, bueno, tuvo esta hematoquesia, está un poco taquicárdica, digamos, esa mañana no se ha perfecto. movilizado tanto como probablemente se hubiera movilizado un paciente Claro. que lo estuviéramos realimentando con solución trófica, etcétera. Ok, Pero no se siente mal, ¿ya? O sea, perfecto. distensión. Podríamos perfectamente, como decía en la primera pregunta, decir que estaba cursando un postoperatorio relativamente normal, salvo todas estas pequeñas cosas que hemos ido a encontrar. Detalle, perfecto. Claro. No sé si tenemos la respuesta. Ok, 94% está de acuerdo con el manejo conservador. Entonces aquí, bueno, creo que vamos a estar todos de acuerdo y como dijo la doctora Oneto, la mayoría de los pacientes, un bypass que tienen hemorragia digestiva alta, con un manejo conservador, van a tener una buena evolución, ¿ya? Además, tenemos un examen de laboratorio que nos ayuda un poco a cuantificar el sangrado. Y sabemos que es un sangrado que hasta este momento no ha sido importante porque no ha tenido una repercusión tanto hemodinámica como en laboratorio, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces se decidió manejo conservador, como la mayoría del público estaba de acuerdo. Ahora, hicimos las cosas que se hacen para el manejo conservador y ustedes lo van a ver también en la presentación de la clase. La paciente se fue a una unidad de cuidados intensivos con monitorización continua, quedó en régimen cero, se comenzó una reposición de volumen con suero fisiológico, ring lactato, lo que tengan disponible, se suspendió la enoxaparina, la próxima dosis, iniciamos ácido tranexámico 1 cada 6 horas, 1 gramo cada 6 horas, a pesar de que la evidencia a favor del ácido tranexámico no tiene grandes resultados, tampoco se ha visto que favorezca trombosis, venosa profunda o TEP. Así que es algo que ocupamos en general en cualquier tipo de sangrado sin tanta evidencia, pero al parecer mal no hace. Fierro endovenoso y un control de hematocrito seriado. Ese fue el manejo. Durante esa misma tarde, la paciente se mantiene con algunas molestias, algo más nauseosa, pero no refiere dolor. Tiene un nuevo episodio de hematoquesia, escasa también, nuevamente no es una gran cuantía, durante esa tarde. Sin embargo, la frecuencia cardíaca le bajó de 80 a 90 con las medidas que pusimos de volumen, etc. Tiene un hematocrito de control de esa tarde, o sea, hagamos una diferencia entre 6 a 8 horas entre el primer hematocrito y el segundo, de 8,1, hemoglobina de 8,1 y hematocrito de 26. O sea, tenemos una baja importante de 12 de hemoglobina a 8,1. Consideramos también que hubo reposición de volumen, entonces hay algo también ahí de dilución, no podemos saber bien cuánto. La paciente se mantiene normotensa. Entonces ahora tenemos esta paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, lo sabemos, tiene hematoquesia en 2 episodios, pequeña, frecuencia bajó después del manejo conservador, sin embargo la hemoglobina le bajó también, de forma importante. Entonces, ¿qué estamos pensando que puede pasar en esta paciente? Vamos a hacer una endoscopía, vamos a hacer una laparoscopía exploradora, vamos a continuar el manejo conservador, o ahora que ya le bajó la frecuencia, vamos a realimentarla y vamos a continuar la evolución habitual del postoperatorio con paciente bariátrico. Eso. No sé si habían dicho que las preguntas las hicieran en la sección de preguntas abajo. Hay un botoncito para hacer preguntas y respuestas, creo que se llama, questions, para que nosotros las vayamos respondiendo después al público. Sí, buen punto, Juan Pablo. Sí, todas las personas que están viendo la presentación pueden ir dejando preguntas y nosotros las vamos a ir analizando en el fondo en la medida que las vayan haciendo. Exacto, los panelistas pueden ir respondiéndolas mientras ustedes las hacen y al final podemos también, las mejores preguntas o algunas preguntas, podemos tomarlas, hablarlas acá como entre todos. Eso. ¿Ha salido el resultado? Sí, ahí está. Entonces, un 53% habla de mantener un manejo conservador. Aquí el público se dividió un poco más, ¿cierto? Vemos que los porcentajes están un poco más divididos. No sé si los panelistas quieren hablar un poco más sobre esta decisión. Un 29% le harían una endoscopía,
un 6% iría a la laparoscopía de entrada, bueno, o quizás después de este manejo conservador, y un 12% volvería a lo habitual de un paciente post-bariátrico. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario sobre algo que vemos habitualmente, que es la disociación que existe o el destiempo que hay entre la evolución clínica del paciente o la respuesta a las medidas que uno toma versus el resultado de los exámenes de laboratorio, que si uno se guía solamente por los exámenes puede llegar a tomar a veces decisiones apresuradas. No sé, Camila, Rodrigo. Yo quiero enfatizar el punto de la clínica. Es cierto que la paciente tuvo una caída importante en el hematocrito, que tenemos un diagnóstico relativamente evidente, que es la hematoquesia, o sea, asumimos que tiene una hemorragia digestiva alta, pero enfatizar que no necesariamente esa caída brusca del hematocrito significa que la paciente tenga un sangrado activo. De hecho, la mayoría de las veces, como dijimos hace un rato, los sangrados se detienen solos. Es súper importante tener presente que hubo una hemodilución que lleva 48 horas operada, que ha estado en ayuna. Entonces hay un montón de otros factores que pueden estar influyendo en que en 2 días haya caído 10 puntos el hematocrito, no significa que siga sangrando. Yo insisto en que aquí la clínica manda, la paciente estaba normocárdica ya, no estaba hipotensa, estaba un poco nauseosa, que es esperable para un sangrado digestivo también, probablemente estaba con un poco de hilio, producto del sangrado digestivo, pero no necesariamente significa que es una paciente que tenga un sangrado activo que amerite alguna conducta más intervencionista, que ya sea una endoscopía, una angiotac o incluso una laparoscopía exploradora, por ahora, obviamente. Sí, yo como comentario adicional a lo que dice la doctora Neto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero que probablemente la audiencia que está acá puede haber muchos cirujanos en formación, residentes, y se pueden ver expuestos, obviamente, a un caso típico como este, primer día postoperatorio, primeras 24, 36 horas, y que uno está evidenciando la evolución clínica, evidentemente, de un sangrado. Y lo que dice la doctora Neto, yo creo que aquí es fundamental. Tenemos que poner mucha atención nosotros, por un lado, a la clínica del paciente y a los signos vitales. Acá, en el fondo, lo que uno estaría discutiendo con los residentes o con los otros cirujanos, uno diría, a ver, ¿esta paciente sangró o está sangrando? ¿Verdad? Y lo más probable es que esta paciente, como se ha ido presentando la evolución de ella, es que tuvo un sangrado y efectivamente lo que nosotros estamos viendo es que la caída del hematocrito viene muy detrás de la evolución clínica de ella. Entonces tenemos indicadores que son súper importantes. Uno, que es la condición general de la paciente, que eso nunca lo tenemos que olvidar. Dos, tenemos que fijarnos en signos vitales. Por ejemplo, si la paciente está, como decimos nosotros de repente, un poquitito adrenérgica, es decir, está tratando de compensar este sangrado con el aumento de la frecuencia cardíaca, que vimos que lo tuvo en algún momento, pero ahora está totalmente con frecuencias cardíacas más bajas. Y a veces también la presión arterial puede ser un indicador indirecto. Entonces, cuando uno ya ve que los pacientes están normotensos, le ha disminuido la frecuencia cardíaca, clínicamente está bien, y uno ve ese hematocrito de 26, claro, lo primero que uno le pasa es que probablemente se impacta, pero lo más probable es que si a esa paciente le volvemos a hacer un hematocrito control, considerando que ella está estable, vamos a ver que probablemente ya llegó a su nuevo nivel de hematocrito después del sangrado, y probablemente medidas intervencionales quizás no estén justificadas de acuerdo a la evolución de ella. Muchas gracias. Una cosa que quisiera agregar es que ante cualquier sangrado, ya sea endoluminal en este caso o hemoperitoneo, uno tiene que considerar de que previo a la reanimación que uno haga o el manejo conservador que haga con el paciente, lo más probable es que ese primer hematocrito nunca va a ser el real. O sea, lo más probable es que ese 26% de hematocrito era el que tenía inicialmente y una vez que se hizo la reanimación, se pudo evidenciar. Así que el primer hematocrito generalmente nunca es el real. ¿Ya? Ok, bueno, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los panelistas, especialmente con lo que decía el doctor Muñoz, de que creo que hay que hacer la diferencia, este paciente está sangrando o sangró. Estamos viendo en el laboratorio la evidencia de un sangrado, pero clínicamente estamos viendo un paciente que no parece sangrar activamente, ¿ya? Y eso creo que por ahí está, como han explicado, la diferencia. Por este paciente, el manejo fue conservador. Ahora, al segundo día postoperatorio, estábamos en la tarde del primer día, ¿cierto? Ahora estamos en el segundo día. La paciente se mantiene nauseosa,
Ahora, sin dolor, no ha tenido deposiciones en las últimas 12 horas, o sea, no ha tenido deposiciones posteriores a hematoquesia. La frecuencia cardíaca se ha mantenido relativamente normal, cerca de 80. Nuevo hematocrito en esa mañana, hemoglobina de 9, hematocrito de 27. Como decía el doctor Muñoz, ahora volvió como a lo que realmente tenía probablemente. Y la paciente se mantiene normotensa, se levantaba asistida. Esta tarde, hematocrito de control de 31, hemoglobina de 10. Estamos, probablemente los exámenes ahora ya se estabilizaron, es una paciente que no nos parece que esté sangrando. Ahora, durante la noche, la paciente presenta vómitos biliosos abundantes en forma recurrente. Se mantiene sin dolor, se mantiene distendida, pero no refiere dolor abdominal, está febril, y la hemodinamia continúa con frecuencia de 80 de frecuencia sin hipotensión. El abdomen sí está distendido, poco depresible, continúa Bloomberg negativo y no refiere dolor, pero sí distensión. Entonces, la próxima pregunta es, ¿qué le está pasando a esta paciente? Tiene una estenosis de la anastomosis gastrointestinal, está con un hemoperitoneo, estamos viendo las consecuencias de un hemoperitoneo. ¿Esto es normal dentro de la evolución de un bypass postsangrado o estamos viendo un cuadro de una obstrucción intestinal? ¿Qué les parece? No sé si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta sobre el caso, algún otro detalle que les interesaría saber. Está con el micrófono apagado, José. No sé si podemos aprovechar mientras responden, contestar ir avanzando con algunas de las preguntas del público. No las leo. Aquí hay una de las primeras preguntas, es ¿por qué carga blanca para la gastroyeyonoanastomosis? No sé si Camila o Rodrigo quieren comentar sobre su opción. Bueno, Rodrigo, tú haces la anastomosis manual, yo hasta hace poco también la hacía manual. Toda la gente que conozco que hace la gastroyeyonoanastomosis del bypass gástrico en forma mecánica, habitualmente la hacen con carga blanca, no todos lo hacen así. Los que ocupan habitualmente Medtronic, que tiene tecnología tri-stapler, habitualmente ocupan otro tipo de cargas también. Según yo, no hay nada dicho respecto a qué tipo de carga usar. Habitualmente en las anastomosis tratamos de usar cargas que sean más hemostáticas, justamente por el riesgo de sangrado, pero la verdad es que no hay una verdad establecida al respecto. La gran mayoría, si quisiéramos llamar la opinión de expertos, parece ser usar cargas que logren una mejor hemostasia a nivel de la anastomosis. Sí, yo creo que es una pregunta bien interesante y yo creo que vale la pena, una vez que terminemos el caso, extendernos un poquitito y quizás comentar acerca de las ventajas y desventajas de la gastroyeyonoanastomosis manual versus la mecánica. Que no hay nada, que sabemos que no hay nada perfecto y que uno paga precios distintos cuando ocupa una o cuando ocupa la otra. De acuerdo. ¿Tenemos resultados? Por favor. Ok, aquí el público se dividió de forma bastante homogénea. Un 35% piensa que estamos ante una obstrucción intestinal, un 12% piensa que esto es normal, un 29% piensa que estamos frente a un hemoperitoneo y un 24% piensa que estamos ante una estenosis de la gastroyeyuno. ¿Comentarios? Juan Pablo, brevemente, ¿puedes comentar los eventos clínicos nuevos en el fondo, brevemente, para reforzar, para recordar? Lo refuerzo. Déjeme volver un poquito. El hematocrito se estabilizó al segundo día postoperatorio, primero en 8, o sea, perdón, el primero fue en 8, luego 9 y luego 10 de hemoglobina, ¿ok? O sea, ha ido aumentando durante este manejo conservador. Pero la paciente en el segundo día postoperatorio presentó vómitos biliosos abundantes. No ha tenido nuevas deposiciones después de la hematoquesia, sin embargo, hemodinámicamente estaba febril, frecuencia de 80 y normotensa, ¿ok? El abdomen, ella lo refiere distendido, no refiere dolor, y al examen físico, el abdomen efectivamente se palpa distendido, está poco depresible, pero la verdad es que no refiere dolor. Obviamente la palpación profunda de las zonas quirúrgicas le duele, pero no tiene un Bloomberg, ¿ok? Eso es un abdomen que...
A los panelistas, ¿qué les parece la opción de una estenosis, que fue una de las opciones votadas? A ver, de acuerdo a la clínica, la estenosis de la anastomosis gastroyeyunal precoz, yo por lo menos en mi experiencia no la he visto nunca. Lleva 2 días operada, eso sería una falla en la técnica quirúrgica primaria, en el fondo. Es un cuadro que en general se manifiesta con vómito, postprandiales precoces, con dolor, con hilo en el fondo, pero no en un postoperatorio tan precoz. En general, las estenosis y la anastomosis se manifiestan aproximadamente a los 30 días de operado. El hemoperitoneo es una causa frecuente de sangrado en la cirugía bariátrica, pero más en la manga que en el bypass. El bypass generalmente se manifiesta como una hemorragia digestiva. Normal no me parecería, porque en realidad no tiene una evolución clínica normal. Un bypass en general no se manifiesta de esta forma en el postoperatorio. Y la verdad es que si uno mira solo la evolución clínica, yo de todas maneras me inclinaría por la obstrucción intestinal. Me parece que el cuadro de vómitos, de dolor abdominal, de ausencia de tránsito en gas y deposiciones, se inclina uno definitivamente hacia esa opción, asumiendo que probablemente la paciente tuvo un sangrado importante, que ya se detuvo y que ahora está produciendo un cuadro obstructivo. Sí, yo concuerdo con lo que dice la doctora Oneto. Agregar además en el fondo que si existiese una estenosis de la gastroyeyuno, tampoco la presencia de bili en el fondo del vómito bilioso lo apoyaría. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios. Ignacio, ¿algo más? Ok. Bueno, nuestra sospecha, como ¿podemos volver al porcentaje para seguir avanzando? ¿Quieren verlo de nuevo o continuamos? El porcentaje de respuesta. Sí, lo vimos. Creo que, no me acuerdo, era cerca de un 30% había hablado de obstrucción. Ahí está. 35% habló de obstrucción, la más votada. Sin embargo, en estenosis y hemoperitoneo están relativamente cercanos. Bueno, nuestra impresión, como dijo la doctora Oneto, es que este paciente obviamente tuvo un sangrado que nos parece que en este momento no es activo, pero está ahora con alguna complicación obstructiva, ¿ok? Y considerando eso, probablemente los coágulos estaban obstruyendo, que fue nuestra primera impresión. Decidimos tomarle una tomografía computada abdomen y pelvis con contraste endovenoso, ¿ok? No pusimos pregunta de cuál es el mejor examen para la obstrucción intestinal, pero esto es lo que tomamos, que en general es el mejor examen. ¿Y qué vemos acá? Bueno, vemos asas dilatadas con contenido. No sé si me pueden, ustedes ven mi flecha, ¿no? El cursor se ve. Sí, se ve. ¿El cursor? Ah, ok. Bueno, creo que lo puedo hacer una pequeña amago de círculo ahí. Se ve que hay contraste, que hay contenido endoluminal que está captando algo más de contraste. Y eso probablemente es sangrado, ¿ok? O contenido hemático algo antiguo. Déjeme borrar esto. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, parece? ¿Sí o no? Perdón. Ya, listo. Perdón. Voy a continuar con el escáner. No. Déjenme tratar de borrar esa anotación. Ahí sí. Entonces, estamos viendo la primera, que era esta. Luego vemos que también hacia distal hay asas de intestino dilatadas con contenido que es denso. Incluso el estómago remanente, como podemos ver ahí, está dilatado. O sea, estamos hablando de que hay una dilatación del asa alimentaria, del asa biliar, y que llega hasta la enteroanastomosis. Aquí se puede ver también. ¿Pudiera volver atrás? ¿Les puede mostrar a los asistentes ahí en la imagen dónde está el contenido denso dentro del intestino y qué corresponde al estómago remanente? Ok, aquí se ve estómago, contenido denso. El estómago remanente es esto que se ve aquí. Este es el estómago que está excluido. Y ahora vamos a ver un corte más alto donde se ve el pouch y el estómago remanente acá, a la derecha. Bueno, a la izquierda del paciente, ¿cierto? Se ve la línea de Stabler, se ve el pouch, que también tiene dilatación, y el estómago remanente excluido, que también está dilatado. Estamos hablando de una dilatación que es distal, o en el pie de la IDRU, o distal porque está dilatando ambas asas proximal. No sé si les gustaría ver algún otro detalle. Bueno, aquí podemos más estómago, incluso esófago,
con contenido. O sea, hay bastante dilatación hacia proximal. Ahí también vemos el estómago remanente. No hay, voy a continuar un poco viendo la imagen hacia atrás rápidamente, no hay líquido libre, no hay neumoperitoneo, no parece haber inflamación alrededor de la anastomosis, ¿ya? Lo que nos habla un poco de que, desechando un poco la idea de un neumoperitoneo o de alguna filtración, etc. Eso, no sé si los panelistas quieren... Una cosa importante, es un angiotac y en el informe, en esa oportunidad se vio con el radiólogo que no se vio en ese examen un sangrado activo en ese minuto. Exacto, también, claro, no se vio un sangrado activo, que era lo que nosotros sospechábamos considerando la clínica y los exámenes de la paciente. Entonces ahora tenemos este escáner. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Vamos a hacer una laparotomía exploradora, vamos a hacerle una laparoscopía exploradora, vamos a hacer, o hablar con algún endoscopista, o si somos endoscopistas nosotros mismos hacerlo, una endoscopía, ir a ver, quizá sacar coágulos, ver la anastomosis, etcétera, o esto podríamos intentar algún manejo médico. Preguntas. No sé si tienen algún comentario. Sí, yo simplemente comentar por mientras contestan las preguntas. Bueno, yo creo que ahí queda como, de ese escáner es súper importante recordar una cosa que tú dijiste, Juan Pablo, con respecto al lugar probable de la obstrucción, con respecto al hallazgo de la ubicación de la dilatación de la asa, y en este caso del estómago remanente. Entonces, claramente cuando tenemos una dilatación de la asa biliopancreática y del estómago y del asa biliar, como decías tú, es muy importante considerar que la obstrucción puede estar a nivel de la entero-entero o puede estar distal a eso. Y en ese sentido les quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes hacen de rutina cierre de la brecha mesentérica de la entero-enteroanastomosis? Ignacio. Mira, nosotros, tú sabes que yo me formé contigo en la Católica, que cerrábamos ambas brechas siempre. Y hemos cambiado un poco nuestra conducta en base a la evidencia que hemos visto y también a la opinión de colegas. No sé, tú sabes que es bastante insistente Enrique Lanzarini con el tema del no cierre de brecha. A mí me convenció. Y la verdad es que nosotros no estamos cerrando las brechas. Hace no mucho, hace un año y medio. Y es una conducta que todavía no está bien estandarizada. Hay muy pocos trabajos al respecto que comparan respecto a la posibilidad de obstrucción y que destaca que, no me acuerdo bien el origen del paper, pero que destacaba que cerrar una de las brechas te daba como un 2% de posibilidad de obstrucción intestinal, cerrar ambas era menos del 1%, y no cerrar ninguna era alrededor del 1%. ¿Ya? Los que argumentan a favor de cerrar las brechas, ambas brechas, es que reduce uno mucho el porcentaje de posibilidad de obstrucción. Y los que hablan a favor de no cerrar las brechas, es que cuando se llega a producir una obstrucción, porque estos pacientes muchos bajan de peso y estas brechas se pueden volver a abrir, aunque uno las cierre, perdón, es que cuando se produce esta hernia interna, habitualmente es un defecto amplio, que no genera una obstrucción que requiere una reparación, una intervención urgente, o sea, no produce sufrimiento de asa. Es el argumento principal. Ahora, no hay trabajos al respecto, básicamente opinión de expertos y de los que promueven el no cierre de la brecha, pero es discutible. Yo creo que, claro, yo creo que nos vamos a salir del tema. Era a modo de reinar, y yo sé que da para debatir bastante a favor y en contra, así que vamos a seguir con el caso. Resultados. Entonces, un 67% de los asistentes cree que el paciente debería ir a una laparoscopía exploradora, un 6% cree que debería ir a una laparotomía, un 6% también cree que se podría hacer un manejo endoscópico y un 22% cree que este paciente podría evolucionar de forma satisfactoria con un manejo médico. Panelistas, ¿qué les parece a usted? A mí me gustaría comentar un poquito las alternativas. A ver, el manejo endoscópico, la verdad es que de acuerdo a lo que yo sé y por mi experiencia, en este caso sería poco útil, por lo que dijo el doctor Muñoz previamente. Es muy difícil acceder a un segmento
tan lejos como la enteroanastomosis, y si uno ve las imágenes del angioTAC, se asume que lo más probable es que el nivel de obstrucción sea bastante distal. Por lo que a esta altura un manejo endoscópico, aunque sea para disolver los coágulos o tratar de aspirar algo, identificar si hubiera algo más obstruyendo, sería difícil. Y la verdad es que me parece poco útil. El manejo médico todavía lo defiendo, principalmente por la clínica del paciente. ¿Ya? Es cierto que la paciente estaba con vómito, pero no le hemos instalado una sonda nasogástrica. Se ve que en un escáner que el factor obstructivo es de contenido hemático, la sangre se disuelve, y quizás de forma muy, estando muy encima del paciente, se podría intentar 12-24 horas con descompresión hacia proximal, ver cuál es la evolución clínica. Y si es la laparoscopía o la laparotomía, yo creo que ahí depende un poco del expertise del cirujano. Si es el mismo cirujano que realizó la cirugía primaria y considera que tiene la experiencia suficiente como para hacer la laparoscopía exploradora, yo creo que lo ideal es poder hacerlo laparoscópico. Siempre la paciente se va a beneficiar de una laparoscopía versus una laparotomía en una reoperación. ¿Algún otro comentario o continuamos con el caso? Ignacio. Dale, Juan Pablo. Ok. Bueno, como dice la doctora Oneto, ahora estamos frente a un paciente que tuvo una hemorragia digestiva que al parecer no está activa en este minuto, ¿cierto? Por todo lo que hemos visto. Sin embargo, está cursando con una obstrucción intestinal. Y ahora, este paciente lo podríamos manejar como una obstrucción intestinal, teniendo las salvedades de que es un paciente que fue operado, o sea, fue operado hace poco, tiene anastomosis que llevan menos de 48 horas. Teniendo todas esas salvedades, creo que, como dice la doctora Oneto, el manejo médico, considerando también que es una obstrucción que a nosotros nos parece que es por los coágulos, por sangrado, o sea, hay un factor de que se pueda desprender, de que se pueda reabsorber o ablandar en algún minuto, y esto evoluciona espontáneamente, así que le dimos inicialmente un manejo médico. Entonces se instaló una sonda nasogástrica, que en este caso fue instalada obviamente por el cirujano, por el riesgo de la manipulación de todo el pouch en anastomosis, de forma que fuera bien cuidadosa. Se aspiraron 2 líquidos de retención, con contenido de retención, y la sonda se dejó a caída libre en el pouch. Se indicaron prokinéticos, metoclopramida y flucaloprida, y a las 24 horas la paciente continuaba con débitos sobre 1 litro cada 12 horas. Se continuaba con débitos relativamente altos por la sonda nasogástrica. Entonces ahora nos planteamos nuevamente, esta paciente le dimos 24 horas de manejo médico con las medidas que podíamos darle, descompresión, prokinéticos ¿qué más le dimos? Bueno, y la sonda nasogástrica y el seguimiento de esta sonda y los débitos, y seguía con 1 litro aproximadamente cada 12 horas. O sea, ¿qué piensa el público aquí? ¿La laparotomía exploradora, laparoscopía exploradora, endoscopía o continuar el manejo médico? Le damos más chance al manejo médico. Ahora sí nos pasamos a una laparotomía, laparoscopía, vamos por una endoscopía, hablamos un poco de esto, el caso evolucionó un poco desde las condiciones previas, no estamos yendo por otro camino ahora, continuamos con el manejo médico, ¿qué les parece? Me gustaría hacer alguna revisión de lo que va del caso hasta ahora. ¿Cuál fue la composición del lugar que hicimos nosotros con esta paciente? Es una paciente que tenía un hematocrito inicial de 41, llegó a tener 26, tuvo 2 episodios muy escasos de hematoquesia. O sea, claramente hay una gran cantidad de volumen sanguíneo que ella perdió y no ha salido todavía por ninguna parte. En el escáner no se ve que haya hematomas en ninguna parte, que no haya hemoperitoneo, o sea, claramente esto está intraluminal. Y esa fue la composición del lugar que nosotros hicimos, que probablemente esto puede ser los mismos coágulos los causantes de la obstrucción, lo cual es bastante infrecuente. Habitualmente la sangre es bastante irritante para el intestino, produce una eliminación rápida de los restos hemáticos y habitualmente asociado a cólico. ¿Ya? O sea, esto es absolutamente inhabitual, pero tenemos una gran cantidad de volumen sanguíneo que se perdió.
no lo eliminó la paciente y tenemos un escáner que dice que hay contenido denso dentro del intestino que pudiera corresponder a arresto hemático. Es por eso que nosotros nos planteamos esta hipótesis que mencionó Juan Pablo, de que esta obstrucción fuera secundaria a los mismos coágulos. Obviamente que uno nunca puede descartar algún defecto técnico o algún otro problema durante la confección del pie de la IRU en este caso. Gracias, Ignacio. Bueno, ¿podemos ver los resultados entonces? ¿El público? Gracias. 74% ahora sí iría a una laparoscopía exploradora. Subió el porcentaje de asistentes que irían a un manejo quirúrgico. Un 11% todavía también iría a una laparotomía exploradora, manejo quirúrgico, pero laparotómico. Ahora sí, después de los comentarios de la doctora Neto, parece que ya nadie quiere la endoscopía. Y un 16% cree que puede continuarse un manejo médico aún. Antes de que los panelistas me digan su opinión, qué harían ellos, aparte, me gustaría también que me dijeran un poco, por ejemplo, si van a ir a una laparoscopía, qué esperan encontrar, cómo lo abordarían, un poco, quizá un poco más de detalle. Así que, bueno, no creo que nadie quiera endoscopía, pero si quisieran una endoscopía, cómo lo harían, qué pedirían, eso, por los panelistas, algo más de detalle justificando el actuar. Le damos como siempre, nos enseñaron la primera opción a las damas. Yo creo que la doctora Neto. A ver, yo creo que aquí la conducta fue la correcta. O sea, le dimos 12-24 horas a una obstrucción intestinal de probable causa coágulos que sangró y se detuvo. No evolucionó favorablemente y yo efectivamente también habría hecho una laparoscopía exploradora. Teníamos un escáner súper reciente donde no teníamos líquido, no teníamos evidencia de filtración de ninguna de las anastomosis, y la verdad es que yo probablemente me iría dirigida a la enteroanastomosis y evaluar qué es lo que se ve macroscópicamente antes de abrir una anastomosis así de reciente, por supuesto. Quizás el solo desplazar los coágulos o movilizar un poco la zona de obstrucción puede ser suficiente, quizás no, y es necesario introducir, o sea, en el fondo abrir la anastomosis y examinarla por dentro, pero eso yo creo que es un hallazgo que uno descubre en el intraoperatorio, no podemos predecirlo previamente. Rodrigo, sí. Es que quería hacer una pregunta maldadosa nomás, pero con ánimo de desafiar a nuestros panelistas y al equipo que estuvo a cargo de este paciente. Si esta paciente, en vez de haberle hecho un bypass gástrico estándar, le hubiesen hecho, por algún motivo, un bypass gástrico resectivo, frente al hallazgo de la dilatación del asa alimentaria y del asa biliopancreática, pensando que tenemos un muñón duodenal ahí, ¿hubiesen sido igual de conservadores con respecto a la chance de darle un poquito de tiempo para que se resolviera, o mirando en retrospectiva, teniendo un paciente con un muñón duodenal en ese contexto, haber intentado hacer algo quirúrgico más precozmente? Me quitaste la palabra de la boca. No iba a preguntarte por bypass resectivo, pero sí, ¿qué era lo que te podría haber puesto nervioso de la imagen del escáner inicial que teníamos? Y lo que me tenía preocupado a mí, porque era mi paciente, era algo similar. Era que teníamos dilatación hacia proximal importante. Teníamos todo el estómago remanente dilatado, teníamos el pouch dilatado y hasta parte del esófago distal dilatado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a uno le preocupa en ese minuto? Es esa anastomosis que tiene 24 horas y que no han sido pacientes míos, pero a mí me ha tocado ver pacientes que han tenido por otras causas obstrucción intestinal y secundariamente por hiperpresión hacia proximal se han producido filtraciones. ¿Ya? Nosotros intentamos manejo médico, probablemente haber hecho de entrada una laparoscopía exploradora también es correcto. Y si hubiera sido cualquier otra la causa de obstrucción, probablemente hubiéramos ido directamente a una laparoscopía. El tema era que nosotros estábamos convencidos que esto era por coágulos, que esto quizás podría resolverse sin una cirugía en forma médica, que en algún momento estos coágulos se propulsaran y finalmente esto se descomprimiera. Y también considero un cierto riesgo, sobre todo si no lo hace el mismo cirujano, instalar una sonda nasogástrica que es a ciega.
Esto no, algunos lo pueden descargar al personal no quirúrgico. Y por ese mismo riesgo decidí hacerlo yo. Yo creo que la opción de haber entrado directamente en la laparoscopía exploradora también es absolutamente válida. Solamente por la causa poco frecuente por la que se dio esto es que decidimos hacerlo de forma conservadora. Pero en el caso que dices tú, sí, estaría bastante asustado con ese muñón duodenal y yo creo que probablemente iría directamente a una laparoscopía exploradora. Gracias por los comentarios. Bueno, ahora vamos a ver cómo terminó este caso. Se decidió efectivamente una laparoscopía exploradora y los hallazgos fueron que habían múltiples coágulos en lazo común bajo la anastomosis enteroenteral, ocupaban aproximadamente 1 metro del lumen de lazo. O sea, era una obstrucción por muchos coágulos. Bueno, vimos la baja, como dijo el doctor Fernández, de la hemoglobina que tuvo la paciente. Con eso podemos estimar la cantidad de sangrado que tuvo. Estaba todo ahí obstruyendo el asa común. Por la dificultad de la manipulación, porque la idea era un poco propulsar, como decía el doctor Fernández, todos estos coágulos hacia distal, pero hubo mucha dificultad de la manipulación de las asas distendidas y por el riesgo, obviamente, de las enterotomías, etc., se decidió hacer una mililaparotomía y por ahí propulsar el avance de los coágulos hacia el colon posterior a la válvula endoceccal. La paciente, después de la cirugía, evolucionó de forma satisfactoria, tuvo tránsito, dejó de vomitar, reinició su alimentación enteral y tuvo alta a las 48 horas posteriores a su reintervención. Eso fue el caso. Muchas gracias. Final feliz. Sí. Ahora, yo quiero mencionar de que esto es extremadamente raro. Sí. La idea no es complicar a los asistentes, sino que hacerlo un poquito más interesante la discusión del caso. Yo conozco colegas que esto le ha pasado, pero son contados con los dedos de una mano. ¿Ya? Es bastante raro. De hecho, aquí hay uno de los participantes, que es Carlos Varela, que en las preguntas sugirió la posibilidad de un hematobesoar, o sea, una obstrucción por coágulo. ¿Ya? Así que es una buena aproximación a la posibilidad de que pudiera ser eso. Hay algunas otras preguntas que pudiéramos abordar. Felipe Mata nos preguntó al principio del caso que cuando teníamos un hematocrito 26%, ¿por qué no ahí haber hecho un angiotac directamente de entrada? No sé si, Juan Pablo, tú puedes volver a esa etapa del caso como para ver en qué situación estaba la paciente cuando ya no, tenemos ese hematocrito, me cortaron para ponerlo en contexto. Dame un segundito. Voy a volver a la presentación. Estábamos hablando del minuto. Cuando tenía el primer control de hematocrito bajo que tuvo, el más bajo que tuvo, que fue al primer día postoperatorio en la tarde. 8. ¿Sí? Cuando estaba normocárdica. Claro, cuando ahí coincidió que ella estaba con... Sí. Aquí, durante la tarde, el primer día postoperatorio. Hematocrito de control de 26, ¿cierto? Frecuencia cardíaca de 80-90, ¿sí? Este fue el periodo de la paciente, le hicimos un manejo médico y respondió clínicamente, sin embargo, le tomamos un control de hematocrito de hemoglobina y estaba muy bajo. El angiotac, entre comillas, no es una locura, pensando en que no es invasivo, si está disponible, digamos, no, y vamos a continuar con un manejo conservador, no nos impide hacer las cosas al mismo tiempo, digamos, pero tampoco nos va a agregar mucho. En este momento la paciente mejoró, clínicamente está mejor, el angiotac podría quizá mostrarnos un sangrado activo, pero es poco probable considerando cómo está la paciente. ¿Qué nos podría haber mostrado el angiotac también? Nos podría haber mostrado si había hemoperitoneo, si había sangrado intraluminal, que bueno, ya sospechábamos que era intraluminal por la hematoquesia, ¿cierto? Pero aquí lo importante un poco es que maneja la clínica, o sea, la clínica manda sobre un angiotac, por ejemplo, ¿ya? Además, el angiotac, uno pensaría de repente opciones de embolización o algo así. En territorio de intestino delgado es muy difícil embolizar. La verdad es que no es una locura, pero es poco probable que al final nos entregue algo de información que vayamos a utilizar. Esa es me parece a mí que es la respuesta. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Claro. Normalmente cuando hacen tanto la gastro-yeyuno anastomosis mecánica, bueno, y obviamente la entero-entero,
ustedes de rutina, por ejemplo, revisan esa línea de corchete y le hacen hemostasia, ponte tú, con bipolar, por ejemplo, de rutina, o la revisan siempre, o solo cuando sangra, cuando uno termina de disparar el stapler? ¿Cómo lo hacen habitualmente? Hablamos como ¿Tú te refieres a anastomosis. la... ¿Tú Claro, dices porque adentro? claro, en el fondo, porque cuando tú haces por ejemplo, la entero-entero, igual uno puede levantar un poquitito y uno puede revisar la línea de corchete, y eso probablemente uno no lo hace de rutina, sino que lo hace cuando sangra, que no es habitual. Y ahí probablemente entre las precauciones cuando estamos haciendo esta cirugía, ponte tú, y estamos entrenando a los residentes, hay algunos tips o consejos que uno también aprendió en ese momento, y que era, por ejemplo, uno, después que uno dispara, primero abrir un poco y no abrir completo el stapler para no desgarrar más y dejar un defecto más grande. Y lo otro, tampoco sacarlo, para evitar eso, tampoco sacarlo muy justo y muy apretado, porque a veces eso mismo va traccionando y va erosionando y va desgarrando el tejido. Pero yo he escuchado en algunos lugares, por ejemplo, que de rutina, independiente de que sangre o no sangre, igual siempre revisan la línea de corchete y hacen hemostasia con No, mira, el bipolar. nosotros hacemos lo que tú mencionas, que cuando disparamos el stapler, no lo abrimos totalmente, sino que lo suficiente para que deje hacer un efecto pinza sobre el intestino o el estómago, y poder retirarlo sin dilatar más el orificio por donde entró el stapler. Eso lo hacemos habitualmente. Yo sé de varios cirujanos que revisan el interior, incluso yo me recuerdo, el doctor Pimentel, que habitualmente le pasaba un punto y vertía la línea de corchetes para revisar que no estuviera sangrando y hacer la hemostasia en forma activa. Ocupar energía bipolar en esos casos no lo he hecho nunca, me daría un poco de susto. No hacemos hemostasia al interior de la línea de corchetes de la anastomosis en forma rutinaria. Lo que hacemos, dependiendo del proveedor que estemos ocupando, en este minuto estamos ocupando Johnson, así que esperamos 20 segundos para disparar. Y yo creo que probablemente si viéramos algún sangrado activo evidente que nos preocupara, trataría de hacer hemostasia con algún clip más que otra cosa, pero habitualmente no hacemos hemostasia al interior de la anastomosis. No sé, mire, aquí hay más preguntas. Veamos si hay alguna pregunta acá de lo que quedó. Bueno, no. Otra pregunta que tengo yo para ustedes es, por ejemplo, independiente que en este caso, más o menos ya, o sea, no en este caso estaba más o menos claro, estaba súper claro que estaba con una hemorragia digestiva, y al momento de hacer el escáner, ustedes, por ejemplo, en este caso o en otros, aprovechan la oportunidad de agregar medio de contraste oral hidrosoluble solo para. Ay, espérate, ¿no me escuchaste? No, que mi pregunta es que de repente uno, cuando está, volviendo un poco más atrás en el caso, cuando estaba con esta clínica un poquito distendida, un poco taquicardia, cuando en el fondo estábamos planteando la opción de un angiotac u otro método diagnóstico, en situaciones así en las que uno tiene sospecha pero no es categórico el diagnóstico, y uno le pide, oye, hagamos un angiotac o hagamos un escáner, ¿tú aprovechas de pedir, ponte tú, que le administren un medio control oral hidrosoluble solo para descartar que no sea una filtración, o solo lo pides cuando vas decidido a descartar esa complicación? Solo cuando hemos decidido descartar una filtración. La verdad es que lo que mencionaba la doctora Oneto es que nosotros nos guiamos principalmente por la clínica, que en complicación hemorrágica, como dijo ella, es lo más importante. Y también la verdad es que le sacamos bastante el jugo a los exámenes más básicos, que son los exámenes de laboratorio. Porque uno ve frecuentemente que tiene imágenes que muchas veces no van en concordancia con la clínica del paciente, o no entregan toda la información que uno necesita. Uno ya ha tenido la experiencia de tener pacientes con filtración o con alguna complicación de una filtración, y uno ya ve, por ejemplo, si uno pide un hemograma, a lo mejor la PCR no va a salir elevada, pero cuando hay una filtración, los leucocitos van a estar elevados por las nubes en forma bastante precoz. Si uno ya tiene un hemograma y una PCR que uno pide inicialmente, tiene una PCR baja, leucocitos normales y hematocrito que cayó respecto, uno ya tiene el diagnóstico. Tener varias complicaciones simultáneas se puede dar, pero es poco frecuente.
poco frecuente. Si la paciente está sin sinomalgia, sin dolor de toma inspiratorio, con una filtración de la gastroenostomosis, habitualmente son síntomas que se producen, y es algo que habitualmente solo con la reposición de volumen la frecuencia cardíaca no va a bajar. ¿Ya? Entonces uno hace, en base a la experiencia que ha tenido con ese tipo de complicaciones, no le calza el cuadro y por lo tanto trata de aprovechar el examen diagnóstico que uno cree que realmente le va a entregar información o descartar los que uno cree que tiene poca probabilidad de aportar algo en el manejo del paciente. Mira, claro, ahí en relación a eso, Carlos Varela comenta, dice que si no hubiese tenido hematoquesia, él considera que el contraste oral debería haber sido solicitado en un examen imagenológico. Oye, y yo la última pregunta para ir respetando el tiempo, en relación a los sangrados. Hoy día hablamos de sangrado de hemorragia digestiva en el fondo. ¿Ustedes refuerzan la línea de corchetes de la bolsa? Yo quería hacer un comentario al respecto, porque es cierto que hoy día el caso fue más de hemorragia digestiva, pero hay dos grandes porcentajes los dos grandes grupos de cirugía bariátrica son manga y bypass. La manga tiene un comportamiento un poquito distinto y es bueno mencionarlo. Generalmente se manifiesta como un hemoperitoneo, no como una hemorragia digestiva. Generalmente es la línea de corchete la que sangra, y ahí me gustaría agregar un par de cosas como conceptos básicos para que queden como en la mente. La clínica sigue mandando, siempre. El paciente generalmente es un paciente que está taquicárdico, que tiene dolor abdominal, si tiene un hemoperitoneo puede tener irritación, puede tener hipotensión, todos los signos de sangrado, pero ahí sería bueno comentar de repente lo que ibas a decir tú, doctor Muñoz, del tema de los refuerzos. Porque es bien controversial. En las mangas incluso podemos llegar a un 6% de sangrado. Y hay grupos que de forma correcta, igual que todo el resto, deciden no reforzar. Otros refuerzan con clip, otros usan cargas reforzadas, otros usan Singan, otros usan sutura. Y la verdad es que todos los estudios, yo creo que la experiencia de todos nos ha dicho que hay que reforzar independiente de la forma en que uno lo haga, y así reducir el porcentaje de sangrado en la manga. Y eso quería aportarlo como para que no quede la sensación de que solo hablamos de bypass, porque igual son frecuentes las cirugías por las mangas. Y con respecto a los refuerzos en el bypass, nosotros no reforzamos, hacemos hemostasia macroscópica, o sea, si vemos la línea de corchete, o sea, que está sangrando, lo buscamos activamente, pero hacemos hemostasia con clip. Son excepcionales los casos en que hemos tenido que suturar en un pouch o un remanente por sangrado activo. En general lo hacemos con clip. Perfecto. Rodrigo, tú, en el caso del bypass gástrico, yo me recuerdo cuando partí en la Católica aprendiendo a hacer bypass, reforzaban toda la línea de corchetes del pouch. ¿Eso lo siguen haciendo ustedes? Sí, en el fondo el refuerzo de la línea de corchete del pouch, en el fondo en el bypass gástrico es rutinario, y el refuerzo de la línea de corchetes también es rutinario. Y básicamente lo que ocupamos es un Vicryl, no es punto invaginante, sino que una sutura corrida. Y en realidad hace poco revisamos un poquitito la evidencia e incluimos los pocos estudios prospectivos randomizados que hay, y en general, con respecto al uso de sutura, en realidad la evidencia, lo que uno puede concluir al final es que el efecto es escaso o nulo con respecto con la reducción en los sangrados. Ahora, en general, nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque te toma poco tiempo hacerlo de forma rutinaria, y si bien es cierto, en un número de pacientes puede ser en el fondo el efecto escaso, también en el fondo está la convicción de que en muchos otros puede ser útil, y a todos nos deja más tranquilos. Así que de forma rutinaria lo hacemos. Y en general con los refuerzos, la alternativa, por lo menos hasta la última vez que yo leí, la evidencia apoyaba fuertemente que lo que más logra reducir las tasas de sangrado dentro de las complicaciones que existen en la línea de corchete y las filtraciones es el uso del pericardio bovino. Ahora, eso es carísimo, yo desconozco si aquí en Chile hay algún centro que lo ocupe, pero en el fondo, lejos lo que reduce al máximo el sangrado y las filtraciones es el uso de este material, el pericardio bovino. Esas cosas van a estar en la clase, por si acaso. En la clase sobre ese tema. Vamos a hablar someramente sobre esos temas, el refuerzo, etc.
Sí. Oye, respecto al refuerzo, bueno, nosotros hemos estado últimamente haciéndolo de forma selectiva, es decir, si la línea, tanto la manga como el bypass, si la línea de corchete se ve relativamente exangüe, algunos puntos de sangrado, lo reforzamos con clip. Ahora, si vemos que después de dispararlo está, porque a veces hay pacientes que pasa esto, de que tenemos la línea completa de color rojo, no sacamos la metralleta de clip, sino que reforzamos. Claro. Bueno, en realidad, de repente uno cuando está en la cirugía y estamos con los residentes, y tú ves que fue una gastrectomía manga, un bypass, pero que salió así, sin ningún sangrado, que fue súper fácil, que quedó simétrico, la línea de corchete es linda, y tú empiezas a suturarlo y de repente le pega un vaso y hace un hematoma, como que va en contra de todo el principio, en el fondo por el cual uno está haciendo el refuerzo de la línea de corchete, pero eso a veces pasa y al final yo diría que somos como bastante homogéneos en el refuerzo, tanto en el bypass como en la manga. Yo, antes de que terminemos, quería hacer un comentario para todas las personas que nos están escuchando. Este curso considera un módulo de e-learning. ¿Eso qué significa? Que en la práctica toda esta presentación del caso y la discusión que estamos haciendo nosotros ahora en vivo está grabada y va a quedar disponible para que puedan acceder a ella las personas que quieran revisar nuevamente esta presentación y el caso. Y al mismo tiempo, también que sepan todos que en este caso, todos los presentadores del caso clínico también han hecho una revisión del tema y que eso ya está grabado. Y lo más probable es que dentro de las próximas 24 horas o 36 horas la revisión que hizo Juan Pablo vaya a estar disponible para todos los que se inscribieron en el e-learning. Entonces van a tener una presentación. ¿De cuánto rato, Juan Pablo, más o menos? La mía logré acortarla a 30 minutos. A 30 minutos, perfecto. Pero ahí básicamente tú haces, ¿nos puedes contar más o menos? Bueno, la clase habla básicamente de cómo estructurarse un poco con el tema de los sangrados, cómo hacer el diagnóstico, cómo clasificarlo un poco en la severidad, un poco cómo hemos ido tomando las decisiones hoy en día en el caso. Luego, algo del manejo, que también lo hablamos, digamos, escuetamente hoy. Y al final, un poco de la prevención, que obviamente es muy importante, es lo que hemos estado hablando ahora al final. ¿Qué cosas hacemos nosotros activamente para prevenirlo? Sea estos refuerzos, manejo perioperatorio, etcétera. ¿Ya? Todas esas cosas están en la clase. Perfecto, porque hay que recordar que en el fondo se puede obtener una inscripción del curso para la gente que se inscribió o el certificado y al final de todos estos módulos va a haber una prueba que va a ser con alternativa. Por lo tanto, le recomendamos aquí a toda la gente que se ha inscrito que revise los casos, que revise estas presentaciones que van a ser unos muy buenos resúmenes de la evidencia que hay hoy en día disponible y así le van a sacar el máximo provecho a cirugías que se están realizando todos los días prácticamente en todas las clínicas y que ya sea staff, residentes de cirugía, becados, en el fondo, o incluso en la misma urgencia, dependiendo de las complicaciones que revisemos, vamos a estar expuestos a evaluar pacientes que vienen saliendo de una cirugía bariátrica. Así que bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos a terminar. Vamos a agradecer a Juan Pablo, al doctor José Ignacio y a la doctora Oneto por su tiempo, por la preparación del caso y por la disposición en el fondo para estar presente aquí un día jueves a las 7 y agradecerle a toda la gente que se conectó también. Así que José Ignacio, Camila y Juan Pablo pueden despedirse ahí de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Chao. los asistentes. Que estén muy bien, gracias.